Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentren. Mi nombre es Gabriel Cedeño y como moderador es un grato placer darles la más cordial bienvenida al seminario Sigma del día de hoy. Contamos con una audiencia que se reporta desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos, Europa, Australia, entre otros. Gracias una vez más a todos por conectarse y acompañarnos en esta nueva oportunidad. Para quienes no nos conocen, somos la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura establecidos en diferentes partes del mundo. Entrando ya en lo que será el webinar de este día, el mismo lleva por título Control Geomático de Contaminación en Cuerpos de Agua del Sistema Maracaibo y será presentado por el profesor Jesús Morón. Con respecto al profesor Jesús Morón, podemos mencionar que él es agrimensor del año 1964 e ingeniero geodesta de la segunda promoción de la EIG Luz, egresado en 1965, de donde se desempeñó como profesor de las cátedras Topografía y Levantamiento y Control Geodésico, de la cual fue su titular fundador. Su actividad académica fue distinguida con múltiples distinciones, entre ellas la Orden al Mérito Universitario Dr. Jesús Enrique Lozada en su primera clase en el año 1987, así como la Orden Francisco de Miranda, otorgada por el Ministerio de Relaciones Interiores en el año 1997, entre otros. Entre 1994 y 1999, el profesor Jesús Morón fue designado como director regional del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en el estado Zulia, lapso en el cual se desempeñó como la máxima autoridad regional para la administración y supervisión de los usos y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en los espacios nacionales que circundan los cuerpos del sistema Maracaibo. Actualmente presta asesorías para la representación cartográfica y evaluación espectral de los potenciales riesgos y daños ambientales de proyectos o en sitios establecidos con obras de ingeniería y labora como consultor en la empresa Ingeniería, Estudios y Proyectos Ambientales, CA, INESPA. Les recuerdo a los asistentes que sus comentarios o preguntas pueden depositarlas en la sección de preguntas y se realizarán al terminar la presentación en el orden que se reciban. Una vez mencionado toda esta información y espero sea de su interés para ustedes, le dejo la palabra al profesor Jesús para que empiece su seminario web. Bienvenido, profesor. Muy bien, buenas tardes a todos mis colegas porque están esparcidos por el mundo, que están siempre pendientes de la temática de nuestras especialidades. Hoy vamos a tratar este tema tan controversial a nivel regional en el estado Zulia de nuestra República de Venezuela, como es la contaminación de los cuerpos de agua que forman la recepción hidrográfica de todo el sistema de la cuenca, que es muy conocida como la cuenca binacional del sistema Maracaibo. El lago de Maracaibo sí es un símbolo natural de nuestra región geográfica, que a través de los tiempos ha sido objeto permanente de preocupación por la cíclica recurrencia de sus variadas condiciones físico-naturales, modernamente calificadas hoy como contaminación ambiental de sus aguas.
En la presente exposición que voy a disertar hoy, trataré de explicar las características ambientales de los componentes físico-naturales de esa binacional depresión geológica, que tiene como receptores finales de sus escorrentías fluviales a los cuerpos de agua que conforman el sistema Maracaibo, como son el lago de Maracaibo, el estrecho de Maracaibo y la bahía del Tablazo, en su conexión con el Golfo de Venezuela. Asimismo, trataré de enfatizar un poco sobre la recurrencia natural de la presencia masiva de plantas acuáticas en estos cuerpos de agua que forman este sistema, al tiempo que voy a tratar de plantear la integración y consolidación de un organismo técnico orientado a la observancia y evaluación geomática de este proceso natural y a la oportuna atención de aquellos eventos y descargas antrópicas que son susceptibles de degradar y alterar la sana calidad de las aguas del sistema. El contenido lo tengo planteado en desarrollar en estos 5 puntos. Uno hablando de la depresión, las características de la depresión propia, sus redes hidrográficas y la ocupación que tiene la depresión y el efecto de contaminación que tiene el sistema Maracaibo, para concluir con la propuesta de un centro geomático para el control ambiental de todo ese sistema hidrográfico. Recordemos algo de nuestros aprendizajes elementales. La cordillera oriental andina se bifurca en la zona de Pamplona, formando o derivándose en 2 formaciones orográficas que identificamos con los nombres de las serranías de Mérida y las serranías de Perijá. Y dentro de esas 2 serranías entonces tenemos el desarrollo y ubicación geográfica de nuestra depresión, que es una depresión que tiene una composición estructural geológica formada por las fallas de Boconó, las fallas de Oca, las fallas de Santa Marta y las fallas de Perijá, indudablemente que ya han sido conocidas por todos en nuestras enseñanzas y nuestros aprendizajes de nuestra carrera. Esta depresión así ilustrada nos muestra en esta perspectiva cómo está conformada por un sistema montañoso derivado que lo origina, con una planicie intermedia a unos cuerpos de aguas receptores de toda su hidrografía. Ella está sometida a una influencia de los vientos planetarios, los vientos que conocemos con los nombres de los alisios, que trafican la atmósfera del Mar Caribe, que tropiezan con la Sierra de Perijá, conformando entonces un ciclo interno que se tropieza, se intercambia con los vientos que provienen del Océano Pacífico y de los vientos que provienen de esta amplia planicie de la Orinoquia suramericana. Estos vientos convergen y forman entonces una convergencia muy típica en esta depresión, ya que ellos hacen cambios, producen un cambio o una característica climática que va a tener una gran incidencia tanto en el comportamiento físico natural del área como sobre la población misma que la ocupa. Estos vientos también son bastante permanentes, son los conocidos vientos alisios, que son también los grandes transportadores de las arenas del desierto del Sahara que se depositan en nuestras costas desde la península de Paraguaná a lo largo de toda la costa falconiana y que llegan incluso
acumularse en gran parte en la boca, en la zona de contacto del Golfo de Venezuela, formando estas islas arenosas que conocemos con los nombres muy zulianos de Zapara, San Carlos. Estas condiciones climáticas que genera este sistema de viento produce entonces una gran acumulación de nubes que va variando constantemente, día a día, y también de acuerdo a los movimientos que tiene el sistema planetario. Son acumulaciones que se caracterizan en la zona, que son prácticamente típicas, únicas y muy solidarias con un ambiente que viene a definirnos y a caracterizarnos cómo es el comportamiento de los cuerpos acuáticos que reciben las aguas de los ríos y de las quebradas en esta zona. Es por eso que también es típica en sus condiciones de formar el gran relámpago del Catatumbo, ese relámpago que ya se ha convertido en un mito y también en una realidad de carácter turístico de a nivel internacional, y que también estos eventos, los cambios de la influencia de los vientos, también genera lo que nosotros en los maravinos siempre hemos llamado manguera, que son unos pequeños ciclones que transportan material atmosférico que no desarrollan grandes velocidades, pero sí muchas preocupaciones cuando la vemos bastante cerca de nuestras estructuras que tenemos en la zona de nuestro estrecho de Maracaibo. ¿Cuáles son los componentes de esta depresión? En primer lugar, definimos la divisoria de las aguas. Está conformada por las máximas alturas que tiene el sistema montañoso que lo rodea. Y hemos ilustrado en esta gráfica la línea de pie de monte de 200 metros para diferenciar lo que es la zona montañosa de la depresión con las zonas de planicie y la de los cuerpos de agua. Una región natural que está dividida en dos naciones desde el punto de vista geopolítico. La comparten Colombia por un lado y Venezuela por otro. Estas situaciones hacen que se puedan identificar tres cuerpos de agua diferentes. Uno es el lago, que tiene un comportamiento dentro del sistema. Una segunda es el estrecho, que comunica con una bahía que es parte, si se quiere así interpretar, parte del Golfo de Venezuela. Esta es, además, que este sistema de receptor de agua de la depresión también está acompañado de unos humedales. Algunos son humedales de carácter marino, otros son humedales de carácter lacustre, y en la presencia de una amplia zona humedal conocida como las Ciénagas de Juan Manuel, que juega un papel importantísimo en el comportamiento ambiental del cuerpo llamado Lago de Maracaibo, que tiene también sus incidencias temporarias, recurrentes muchas veces en los cuerpos del estrecho y de la bahía. Entonces, este es el sistema que conocemos como el sistema Maracaibo. El cuerpo de agua del lago de Maracaibo, el estrecho y la bahía. Este cuerpo de agua tienen
unas características muy particulares. En primer lugar, tenemos que su sistema de profundidad es un sistema que es relativamente poco profundo, ya que apenas alcanza una profundidad máxima de unos 30 metros, siendo por lo general menor de los 25 metros, y estando en los cuerpos del estrecho y de la bahía por debajo de muchas veces de los 3 y de los 4 metros de profundidad. Esto hace también que el sistema genera, con la influencia que tienen los vientos en la zona, las corrientes como las que tenemos ilustradas acá, en forma circular, con un movimiento en contrarreloj. Ese movimiento hace pues que se establezca una relación cuando se producen los cambios de marea entre el Golfo de Venezuela y el cuerpo de agua interior del lago Maracaibo. Se produce entonces una comunicación por efectos que llegan a tener incidencia en el comportamiento, en la salud de este cuerpo de agua, especialmente del estrecho, que refleja lo que está ocurriendo en el interior del cuerpo de agua del lago de Maracaibo. Y eso se deriva y se manifiesta cómo se distribuye la planta acuática superficial, que conocemos hoy en día con el nombre de verdín, pero que antes, hace muchos años, hace unos 60, 70 años, cuando yo tenía la oportunidad de bañarme en las aguas del estrecho, se conocía como el limo, que también es y esta es una presencia natural de este tipo de vegetación acuática. ¿Cuáles son estos recursos hidráulicos que tiene la cuenca? Normalmente están representados por esta red fluvial. Una red fluvial que ha sido mapeada en diferentes formas e interpretada también con mayor, vamos a decir, mayor precisión o una mejor identificación por adelantos que realizó el Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo, el famoso ICLAN, que identificó las llamadas cuencas aportantes del cuerpo del lago de Maracaibo, exceptuándose en forma lógica que el estrecho tiene una cuenca no de aguas permanentes, de suministro de agua o de aporte de aguas permanentes, como lo tiene el lago propiamente dicho. Por eso es costumbre entre nosotros que hemos estudiado y analizado y administrado este recurso ambiental, que dividir y considerar varias cuencas, hablando de varias cuencas. Primero hablamos de la cuenca binacional Catatumbo, una cuenca que tiene su nacimiento en las serranías de Perijá, del departamento norte del Santander, que está, vamos a decir, dirigido o trazado, modelado por los ríos Zulia, Catatumbo, el Tarra y el río Táchira, que son los principales, vamos a decir, ríos que convergen en las lagunas de las ciénagas, en las ciénagas de Juan Manuel, para, con el nombre de Catatumbo, desembocar en el lago de Maracaibo. Una segunda grupo de escorrentías que provienen del sistema montañoso de las serranías de Mérida lo conforman el río Escalante, el río Chama y el río Motatán. Y con esta cadena de ríos intermedios que bajan desde la serranía de Mérida,
hacia el lago de Maracaibo en lo que conocemos como el frente o la vertiente panamericana de la Serranía de Mérida. Una segunda cuenca que siempre hablamos en nuestros espacios y conversaciones está conformada por la cuenca de la costa oriental del lago de Maracaibo. Una cuenca que es bastante controversial en el punto de vista de los aportes restringidos que tiene actualmente o que tiene ya desde hace casi 100 años por la actividad petrolera que se realiza en esta zona. Y hablamos de la cuenca occidental, de la vertiente occidental, conformada por los ríos Palmar, el Apón y el río Santana, que viene a conformar los principales ríos. Estos son los que bordean y descargan en las aguas continentales en el lago de Maracaibo. Las cuencas, repito, la cuenca del sur del lago, la cuenca de la costa oriental del lago y la cuenca de la costa occidental del lago. Otros cuerpos de agua que tenemos es, como les dije antes, está el estrecho de Maracaibo y la bahía del Tablazo. Aquí observamos lo siguiente. Tenemos que el estrecho de Maracaibo es el lugar donde está construido el puente General Rafael Urdaneta. El puente General Rafael Urdaneta no está sobre el lago de Maracaibo, como tradicionalmente o culturalmente hemos venido manejando y entendiendo. Ese puente fue construido sobre el cuerpo de agua del estrecho Maracaibo, no sobre el cuerpo de agua del lago de Maracaibo. Esta es una situación que tenemos que ir comprendiendo, de que ese puente ya no es o nunca ha sido un puente sobre el lago de Maracaibo. También en el estrecho y a través de la bahía del Tablazo está en operación desde el año 1954 el canal de navegación, que es un canal que ha contribuido mucho con los intercambios de agua salada para alimentar en los cuerpos de agua interiores del lago de Maracaibo. Y es el lugar, el estrecho, que tiene la mayor densidad de población acumulada, como más adelante vamos a analizar con algunos detalles complementarios. Es así, pues, que nuestra red hidrográfica que conforman o que descargan sus aguas en el sistema de los cuerpos de agua del lago de Maracaibo, estrecho de Maracaibo y la bahía del Tablazo, está representada por esta gráfica en la forma ilustrada. Otra influencia que tiene el sistema es cómo está distribuida la población. Los centros poblados que están en la depresión están distribuidos de la forma como está aquí representada en la gráfica. La podemos ver en una imagen, en una interpretación de imagen nocturna. Cómo está concentrada la mayor cantidad, la mayor densidad de población es a nivel del estrecho y de la costa oriental. La costa occidental y la costa sur del lago se encuentra bastante, la población está bastante alejada. La población que está aquí, que se ve a lo largo del pie de monte del merideño, es la población que se ha desarrollado
a través de la vía troncal número 1 panamericana. Una representación gráfica de las vías de comunicación que enlazan a esta población en la cuenca, la tenemos aquí. Es una mostración de cómo es la comunicación troncal en la depresión. Incluye la poca y la débil comunicación troncal que existe en el departamento del norte de Santander. Así pues, completamos el mapa, un mapa físico de la depresión. Pero ¿cómo fue ocupado en la depresión? En primer lugar, tenemos una depresión, una ocupación petrolera. Desde hace ya casi más de 100 años, tenemos la ocupación petrolera del cuerpo del lago de Maracaibo. Esta ocupación, con el correr del tiempo, también fue extendida en las planicies y se ocupa por varias zonas que, bueno, tenemos los campos de Melegrande, Lagunilla, Cabimas, Tiahuana, Campo Mara, Campo Boscán, campos de Perijá, el campos del sur del lago, que son compartidos con el campo de Tibú en el departamento del norte de Santander. También hay una ocupación agronómica en las planicies. Esa ocupación está diversificada con actividades de producción pecuaria y también de producción avícola y producción bananera fundamentalmente. Y otros rubros que son parte de la economía propia y típica de la zona del Zulia y de la parte de la zona baja del departamento norte del Santander. Pero también existe una ocupación para el cultivo de piscícola a lo largo de las márgenes libres del lago de Maracaibo. Una ocupación que se extiende en la costa occidental y en la costa del sur del lago, porque la costa oriental no puede ser ocupada por la actividad petrolera que es predominante en esa región. Hagamos un pequeño repaso conceptual para entrar en materia de la que nos llevó o nos motivó a desarrollar esta presentación. En primer lugar, ¿qué entendemos por impactos ambientales? Son efectos naturales o antrópicos que pueden modificar un entorno natural. Se califican como positivos o negativos según sus beneficios. ¿Y qué entendemos por contaminación ambiental? Es la acción o efecto producido en un espacio natural por la presencia imprevista de agentes físicos, químicos o gaseosos que alteran la calidad de vida de su entorno. ¿Y cuándo se reconoce que un cuerpo de agua está contaminado? Cuando la presencia física o diluida de agentes o componentes de origen natural o antrópico lo desequilibra, haciéndolo no apto para el uso humano y o dificultando la vida acuática. Pero siempre nos preguntamos nosotros, ¿el sistema Maracaibo está contaminado? O a veces nos preguntamos de esta forma, ¿cuándo el sistema Maracaibo está contaminado?
O también preguntamos, ¿cuándo consideramos que el sistema Maracaibo está contaminado? ¿Cuándo apreciamos que el sistema Maracaibo está contaminado? ¿Cuándo reconocemos que el sistema Maracaibo está contaminado? ¿Cuándo decimos que el sistema Maracaibo está contaminado? Tenemos 4 respuestas claras. Cuando en sus orillas percibimos el verdín muy denso y maloliente. Cuando en sus orillas vemos manchas de petróleo. Cuando en sus orillas observamos mucha basura acumulada. Y cuando se nos ratifica que continúa la descarga directa de aguas residuales sin tratamiento. Hay otros especialistas que le agregan a esto el efecto del intercambio de agua marina con agua continental a través de la operación que tiene en las últimas décadas el canal de navegación que fue construido para darle apoyo a la industria petrolera en su época. Es así entonces como vamos a tratar de explicarnos algunos detalles. El sur del lago juega un papel importante, fundamental, en el comportamiento del sistema. Tenemos, por ejemplo, en la cuenca hidrográfica del sur del lago. Se caracteriza este espacio geográfico por disponer de planicies inundables con alto grado, formadas por las descargas que tiene el río Chama, Escalante, Zulia, Catatumbo y hasta el otro, el río, incluso el río Tarra. Son espacios altamente inundables que realmente vienen a ser una especie de alimentación al gran sistema de ciénagas de Juan Manuel. Vemos aquí una gráfica que nos demuestra cómo son los espacios húmedos que están presentes, vigentes, activos en el sur del lago de Maracaibo. Las planicies que forman el río, los espacios humedales que forman el río Chama, el río Escalante, el río Zulia y no hablar del río Catatumbo. Esta planicie inundable tiene una característica natural y es que además de alimentar permanentemente a las ciénagas de Juan Manuel, tiene la característica natural de reclamar su espacio. El último evento que tenemos más comentado y más trabajado en estos 2 últimos años fue la rotura de uno de los muros del río Zulia, que en ese río Zulia, que como vemos en esta imagen fotográfica, podemos apreciar cómo hay un cambio en las rutas que siguen los meandros, porque el meandro fue reclamando y fue reclamando y fue reclamando hasta romper el muro sobre el cual está construida o fue construido esta carretera. Fue construida para habilitar este espacio para la actividad agropecuaria. Hoy ya tiene casi 2 años que está en una inundación que no se ha podido recuperar la estabilidad de los suelos de uso agropecuario en esta zona.
Y asimismo están otros. También es frecuente, casi todos los años, escuchamos, leemos y observamos las roturas de los diques que conforman o que conducen la descarga del río Chama. Los plataneros cada rato siempre nos están reportando que siempre hay debilidad y que se reclama en la falta de mantenimiento. Realmente son obras que sí requieren mantenimiento, pero estos cuerpos de agua también reclaman en forma natural cuál es su curso natural. Ellos también tienen esa virtud y ese comportamiento. Vamos a revisar un poco las características que tiene ese espacio humedal y que identificamos con el nombre de Ciénaga de Juan Manuel. Esta imagen nos muestra las desembocaduras cercanas que tiene el río, los ríos Catatumbo y Escalante. Estos dos, como lo habíamos visto en la imagen anterior, también aquí está el Chama, el Escalante, el Catatumbo, con cercanías bastante interesantes que constituyen una característica natural de lo que el lago de Maracaibo recibe en la zona sur. ¿Por qué? Porque estos espacios humedales de Juan Manuel están cubiertos de una vegetación muy variada, pero con una predominancia de una vegetación flotante. Esta vegetación que se dispersa en el cuerpo del lago a raíz de las crecidas de los ríos alimentadores del espacio humedal, hacen pues que el viento las transporta y junto con las corrientes que las alimentan o que las descargan al lago. Y hace pues que con el correr de los días, lo que se descarga en las bocas del Catatumbo, del Escalante y de los otros ríos Santana y del Chama, se va dispersando y se van formando estos círculos representativos de marcadores de la distribución, el transporte que tiene esta planta, que se va degradando, disminuyendo y se va convirtiendo desde aquella planta alta a lo que nosotros popularmente hoy estamos llamando verdín. Regularmente, en una forma periódica, pero con una recurrencia, hay tiempos en que estas cantidades de plancton acuático que alimenta el lago se multiplica en una forma bastante preocupante, bastante alarmante, si se quiere decir, que luego con el intercambio de mareas entre el Golfo y el lago a través del estrecho y de la bahía del Tablazo, se produce un intercambio que transporta este material vegetal flotante y lo coloca en el estrecho de Maracaibo, en una forma masiva, con la virtud de que por efectos de los cambios de marea se hace una acumulación muy estacionaria a lo largo del estrecho de Maracaibo, porque el que está en el recinto del lago propiamente dicho sigue su movimiento, pero cuando llega la marea, el intercambio de marea es cuando hace la penetración hacia el estrecho de Maracaibo y llega hasta la bahía del Tablazo. Y hay momentos, hay épocas, hay temporadas naturales, por supuesto,
que las transforman y las transportan hacia el Golfo de Venezuela. Por eso, cuando nos preguntábamos antes cuándo el sistema Maracaibo está contaminado, cuando en sus orillas percibimos el verdín muy denso. Sí, un ejemplo gráfico lo presentamos en este momento. El lago Verdín. ¿Pero qué? ¿Cuándo es que es realmente contaminante? Cuando ese verdín, que es denso en algunos sitios y en algunos momentos, en algunas temporadas, se hace maloliente. La población palafítica que vive, que tiene como terreno de pisar el lago de Maracaibo, cuando ese verdín está acumulado allí, pero no maloliente, es un verdín que forma parte del hábitat de este tipo de población. Solo, repito, tiene que estar maloliente. ¿Y dónde se hace maloliente? En el estrecho o en las orillas del lago, cuando algunos objetos, algunas infraestructuras los retienen por algún tiempo, pero que los aparta de la corriente natural del lago. Otro factor que produce efectos de contaminación que mencionamos antes están representados por los derrames de petróleo. Aquí tenemos que enfatizar algo. El lago de Maracaibo, es decir, el depósito lacustre, o esta cuenca lacustre, o esta fosa lacustre, o esta hondura lacustre, tiene la particularidad de que el petróleo que acumula el subsuelo brota en forma natural con algunas emanaciones que identificamos o llamamos menes. De ahí es donde viene el nombre de Mene Grande, como uno de los lugares donde a la vista el petróleo estuvo floreciendo durante muchos años hasta que fue controlado por medio de las perforaciones y la comercialización. Esto es lo que podemos indicar, que la gran exclusividad que tiene la industria petrolera o ha tenido la industria petrolera sobre el espacio lacustre del lago llamado Lago de Maracaibo hace pues que tenga una cantidad de instalaciones distribuidas a lo largo del espacio acuático, acompañado de una inmensa cantidad de pozos que, conectados por una red de tuberías que ya prácticamente ha sido ya adimensionadas, aun cuando he visto algunas informaciones recientes de que tratan de hacer algunos reemplazos por nuevas tuberías, porque las tuberías ya indudablemente están bastante fallas o deficientes en operación. Esto hace pues que muchas veces el petróleo se derrama en el cuerpo del lago, formando grandes manchas visibles que la industria petrolera tenía entonces una infraestructura de apoyo para contrarrestarla, para controlarla, para superarla, conformada por una flota de unidades recolectoras. Primero hacían un cercado,
entrapamiento de estos vertidos de petróleo, y luego los extraían, los succionaban y los apartaban del cuerpo del lago. Eso hace pues que el derrame de petróleo, cuando no es bien atendido en la zona, hace que las mismas corrientes naturales del lago las aproximen al estrecho, y cuando penetran en el estrecho, entonces es cuando se hacen visibles en las orillas. Allí es cuando percibimos y sentimos que el petróleo contamina. Mientras cuando está en el centro del lago, está la mancha. Sí, técnicamente es contaminante, pero no hay la queja pública de que está ocurriendo o ha ocurrido ese evento. Los centros poblados también tienen una incidencia sobre los cuerpos de agua. Ya algo he adelantado en ese sentido. Las poblaciones del sur del lago, que son poblaciones conformadas por el departamento de norte del Santander, el estado Táchira y el estado Mérida y el estado Trujillo en la República de Venezuela, hace pues que los municipios tengamos que cuantificarlo. ¿Cuánta población tiene? Se considera, aun cuando hay otros estudios que indican otras cifras, que considera que cuando un municipio tiene una población mayor a los 50.000 habitantes, debe estar dotada de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Por eso en color rojo indicamos aquí cuáles son los municipios de la cuenca del sur del lago que tienen más de 50.000 habitantes y por lo tanto más exigidos para sus términos, sus controles de sanitarios. El departamento norte de Santander tiene apenas de 28, de 30 municipios que tiene, apenas tiene 4 municipios por encima de los 50.000 habitantes, concentrados en el área de Cúcuta, donde conforman ya prácticamente una conurbación, y en la ciudad fronteriza, o el municipio fronterizo de Tibú. En el estado Táchira tenemos una cantidad de ciudades o de centros poblados, o de municipios con centros poblados con mayor cantidad de habitantes, mayor de 50.000 habitantes. Y del Zulia apenas los municipios Colón, Catatumbo y Sucre son los que tienen ese tipo de población. Por otro lado, el estado Mérida, desde el municipio capital de Libertador, donde está a la que pertenece la ciudad de Mérida, y los municipios a los que pertenecen las ciudades más populosas como la Tovar y de Lagunilla, y el de El Vigía, que es el municipio de Alberto Adriani. También la mayoría de los municipios que tienen ríos que descargan en el lago de Maracaibo no tienen más de 50.000 habitantes. Igual ocurre con el estado de Trujillo, en donde solamente las poblaciones que están formando parte de los municipios más capitalinos son los que pueden ser o exigidos para sus sistemas de tratamiento de aguas residuales. En la costa oriental del lago tenemos algo muy
muy particular, muy típico, muy propio. No lo tenemos en el resto del lago de Maracaibo. Y es que los centros poblados de Bachaquero, Lagunillas, Tiahuana y gran parte de Cabima no tienen contacto con el lago de Maracaibo. Quien tiene contacto con el lago de Maracaibo son las instalaciones petroleras, las actividades petroleras, pero las poblaciones como tal no tienen contacto con el lago de Maracaibo, porque el muro, llamado así, el muro de Lagunillas o el muro de Ciudad Ojeda, cuando Ciudad Ojeda no tiene el muro, también fue una estructura que fue construida para evitar que las aguas del lago penetraran en las zonas de trabajo petrolero. Y luego se convirtieron en una muralla poblacional que dificulta el contacto. Solamente a través de las descargas controladas de los sistemas de descarga o de descarga fluvial es que podemos entonces sentir los efectos de las cuencas de los ríos, de las fuentes, de los aportes hidrológicos al lago de Maracaibo. Por otro lado, estos municipios, todos ellos, son con más de 50.000 habitantes y por lo tanto las ciudades principales de estos municipios deben tener su sistema o deberían tener su sistema de tratamiento. Entendemos que algunos de estos sistemas de tratamiento están construidos, mas no operativos. Tenemos que buscar la forma de que sean operativos en forma constante, permanente, y no en forma eventual, como está ocurriendo en algunas oportunidades cuando llegan a decirse o a calificarse de que están operativos. En la costa occidental del lago inciden los municipios de la Cañada, el municipio Rosario y el municipio Machique. Las poblaciones más cercanas al lago son las del municipio de La Cañada. Tiene los sistemas de tratamiento de agua, la Cañada, porque los sistemas de tratamiento en las poblaciones de la Villa, Machique y de San José, bueno, ya por su lejanía quizás tengan menor efectos o incidencias menores o mínimas sobre la calidad de las aguas del lago de Maracaibo. No así ocurre con el estrecho de Maracaibo. El estrecho de Maracaibo, tenemos aquí una conurbación urbana bastante densa y está conformada por las poblaciones de La Concepción, Maracaibo y San Francisco. Aun cuando algunos opinan que ya La Cañada forma parte de la conurbación Maracaibo, aquí la tenemos separada por cuanto la incidencia del centro poblado de La Cañada no es sobre el estrecho, sino sobre el lago. Esta conurbación, caracterizada por sus famosas cañadas, estas cañadas, nombres, la Iragorri, la cañada Zapara, la cañada Morillo,
la cañada Bajo Grande, etcétera, etcétera, son típicas. Esto hace pues que esta población sea bastante importante en la parte oriental, occidental, por cuanto la conurbación genera una cantidad inmensa de aguas residuales que, si no son tratadas, tienen una incidencia crítica sobre el cuerpo de agua en el estrecho de Maracaibo. Los aportes que puedan hacer o que provienen de las poblaciones de la ribera oriental ya tienen otras connotaciones que son incomparables con las que tiene la parte occidental. Hacia la bahía, el aporte es un aporte indirecto, yo diría así. Otros técnicos opinan de otra forma, pero es la cuenca del río Guasare, Socuy, Cachirí, que con el nombre del río Limón descarga primero en el Gran Eneal y en una forma, vamos a decir, muy importante, sí, sobre la bahía del Tablazo. Esto viene a confirmar algo. Con mucha frecuencia, cuando hay críticas a los sistemas industriales que operan en la zona, siempre algunos señalan o afirman o enfatizan que la descarga del río Limón afectan al lago de Maracaibo. No, las descargas del río Limón afectan a la bahía, no afectan al lago de Maracaibo. Sin embargo, hay algo que llama la atención. La población del municipio Mara, que está concentrada entre El Moján, Carrasquero y el eje vial entre Santa Cruz de Mara y El Moján, hace pues que tengan unas 241.000 habitantes que potencialmente concentrados pueden entonces darle un aporte de aguas residuales cuando no son tratadas que puedan estar afectando a las aguas de la bahía del Tablazo. Por eso, cuando el sistema Maracaibo está contaminado por la basura urbana, nos preguntábamos ahora, hace rato. Esa basura urbana que caracteriza a nuestras poblaciones en la margen occidental del estrecho de Maracaibo, como lo ilustran estas gráficas, Cañada Zapara, la Cañada Morillo, la Cañada del sur del municipio de San Francisco, son típicas. Por eso, cuando en las orillas observamos mucha basura acumulada, es cuando decimos, el lago está contaminado. Pero no criticamos la contaminación que tienen los espacios colindantes al lago, al estrecho, a las aguas del estrecho. Aquí tenemos cómo exigir, reclamar, reorientar a nuestras autoridades municipales para que el servicio de aseo, el servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos
sea un tratamiento, una exigencia importante, reclamable, de urgencia, más porque estamos muy concentrados en dispersar el verdín, el natural verdín que se nos presenta en las costas. Hacemos campañas para recoger basura, 28.000, 30.000 toneladas, pero no estamos haciendo nada todavía para evitar que se vuelva a acumular. Entonces, ¿cuándo el sistema Maracaibo está contaminado? Cuando también se nos ratifica que continúa la descarga directa de aguas residuales sin tratamiento. Aquí tengo dos imágenes de referencia de dos descargas. Las del Maracaibo no son de ese tipo, porque son tubos que penetran bien aguas adentro del estrecho para hacer las descargas. Por eso entonces, ante esta problemática, estamos manejando la idea de que se debe formar o constituir o crear un centro geomático para atender o vigilar, supervisar, controlar la depresión del Zulia. Un organismo técnico que esté orientado a la observancia y evaluación continua de los procesos naturales característicos de la depresión y a la oportuna atención de aquellos eventos y o descargas antrópicas que son susceptibles de alterar la sana calidad de las aguas, de sus escorrentías hidráulicas y la de sus cuerpos receptores. Los recursos humanos existen, están dispersos entre los distintos ámbitos naturales de la depresión binacional. Los hay en el Zulia, en Táchira, en Mérida, en Cúcuta, en Valera. Los recursos tecnológicos son universalmente accesibles y disponibles. Cada día, cada vez son más divulgados, aun cuando los divulgados están con fechas, porque lo que se divulga es el acontecimiento ocurrido, no el acontecimiento que va a ocurrir. Nosotros queremos vigilar cuál es el acontecimiento que va a ocurrir, y para eso es un centro geomático. Las instituciones nacionales y regionales con competencias concurrentes para este centro están creadas desde hace ya mucho tiempo. Las tenemos. Y por último, es necesario operar lo más rápido posible. Es una necesidad operar impostergable. ¿Cuáles serían estos organismos principales de este centro? Tenemos en primer lugar a la Universidad del Zulia. Es una institución de soporte para la investigación del comportamiento de todo el espacio de influencia natural sobre los cuerpos de agua que conforman el sistema Maracaibo, como cuerpos receptores finales de las cuencas hidrográficas de la binacional depresión Zulia. En la Facultad de Ingeniería, entre sus recursos académicos y de investigación, dispone por una parte del Laboratorio de Geodesia Física y Satelital, Dr. Melvin Hoyer, con la disponibilidad y capacidad científica para desarrollar un sistema de información geomático orientado a la continua vigilancia de los comportamientos climáticos, hidráulicos y antrópicos de las cuencas hidrográficas de la binacional depresión Zulia, y a la evaluación de sus incidencias en los cuerpos receptores de agua que conforman el sistema Maracaibo, como son el lago de Maracaibo, el estrecho Maracaibo y la bahía del Tablazo.
Esta institución universitaria también cuenta, además, con el Centro de Investigación del Agua Ingeniero Lenín Herrera, como un ente de referencia nacional e internacional en todo lo referente a la ingeniería ambiental. Está inscrito en el Registro Nacional de Laboratorios del Ministerio del Ambiente como laboratorio autorizado para la evaluación de las técnicas aplicadas en el manejo y disposición de residuos sólidos, en la recuperación de áreas contaminadas con hidrocarburos y en el tratamiento de aguas potables residuales y su reutilización en los procesos agrícolas e industriales. Un segundo organismo componente de este centro lo constituye y lo representa nuestro muy recordado ICLAN, que como su acrónimo lo identifica, fue creado para desarrollar actividades muy específicas conducentes a las progresivas investigaciones sobre las cualidades intrínsecas y afectaciones antrópicas de los componentes naturales de la cuenca del lago de Maracaibo, como anteriormente se identificaba al espacio geográfico de la binacional depresión Zulia, como la estamos llamando ahora. Este instituto fue evolucionando hasta disponer de laboratorios ambientales en sede propia y dotado de recursos logísticos para las labores de campo en los cuerpos de agua y en sus planicies circundantes. Consideramos también que otro organismo principal de este centro geomático lo constituye o lo representa Fundacite Zulia, organismo regional adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, creado para planificar, promover y coordinar en el Estado Zulia el sistema de desarrollo científico-tecnológico previsto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fundacite Zulia tiene su planta física en terrenos de la ciudad universitaria de Luz. No nos queda lejos, está ahí al lado, está en nuestro propio patio. Y también consideramos que un organismo principal a formar parte de este centro geomático lo constituye o lo representa el Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional, porque es la unidad de vigilancia territorial de los espacios acuáticos interiores de la jurisdicción del Estado Zulia. Es el que hace la vigilancia de la territorial del cuerpo del lago de Maracaibo, del estrecho Maracaibo y de la bahía del Tablazo. Es hoy en día, con los recursos muy accesibles que se disponen en la mano, como un celular, como cualquier otro instrumento, y con el uso de drones, podemos entonces hacer una vigilancia bastante efectiva del espacio acuático que conforma nuestro sistema Maracaibo. Pero también necesitamos algunos organismos de apoyo que son fundamentales. Uno de ellos, el primero, es el INAMED. Necesitamos la información meteorológica diaria para poder entonces vigilar qué es lo que va a ocurrir mañana. No vamos a atender lo que ocurrió ayer. No, vamos a atender lo que va a ocurrir mañana. Eso es lo que nos puede proporcionar un centro geomático de esta naturaleza. Un segundo organismo de apoyo tiene que serlo PDVSA, porque es la que tiene que suministrar toda la información sobre los eventos potenciales de riesgos ambientales que ocurren en sus operaciones, tanto en el lago de Maracaibo como en los espacios de las planicies circundantes. Esto es un apoyo que PDVSA
tiene que darnos a este sistema de geomática. Y no dejamos al lado a Cuerpo Zulia, por ser una promotora del desarrollo económico armónico e integral del Zulia. Ya Cuerpo Zulia incluso llegó a desarrollar un sistema de información geográfico para todo el estado. ¿Dónde está? ¿Está perdido? Podemos recuperarlo e incorporarlo al centro geomático. Pero también necesitamos algunos organismos para investigaciones locales. En este momento, cualquiera puede servir, pero estamos pensando que tenemos que tocarles las puertas a la Universidad Sur del Lago, a la Universidad de los Andes y a la Universidad Rafael María Baral, para darle una cobertura de investigación a todos los espacios que circundan al lago de Maracaibo. Esto es, señores, nuestra depresión. Esta es nuestra inquietud. Esto es nuestro análisis. Esta es nuestra interrogante. Estas son también nuestras respuestas. Muchas gracias. Muy interesante la presentación, profesor. Felicitaciones. Muy bueno el contenido. Vamos a darle paso ahora mismo a la sesión de preguntas y comentarios a los asistentes. Tenemos el primer comentario entre los países que nosotros mencionamos. Dejamos de mencionar Canadá, que usted, como sabe, usted tiene una gran capacidad de convocatoria. Nos reporta Nelson Luis Chávez Moya desde Canadá también. No mencionamos Canadá, pero está presente. Lo mismo Argentina, nos dice Leonardo Alberto Romero, que se reporta desde Argentina. No mencionamos Argentina. Entre un comentario, dicen que es interesante conocer el verdadero nombre del cuerpo de agua sobre el que se ubica el puente Rafael Urdaneta. Un comentario importante, digamos que es coloquial el nombre del puente sobre el lago de Maracaibo. ¿Nos quiere comentar algo sobre esto, profesor? Pues sí, lo que pasa es que cuando fue diseñado esa comunicación vial, era el lago de Maracaibo, era lo que habíamos hasta ahora, hasta esa fecha, observado en la población. Y estábamos considerando que el lago era uno solo. No, el lago es uno solo, pero no es. Todos los tres cuerpos juntos constituyen un lago. Porque el cuerpo lago, el cuerpo interior, tiene un comportamiento de corriente y de profundidad distinto al cuerpo intermedio, que es el estrecho. Fíjense que tanto el estrecho como la bahía han tenido que ser canalizadas para poder utilizarlo para la navegación de buques de gran calado. ¿Eh? Por eso es que decimos, y el proyecto nació así, con el nombre de Puente sobre el lago de Maracaibo, pero realmente no, el puente está construido es sobre el estrecho Maracaibo. Muy bien. La siguiente pregunta Norberto Roldán. Profesor Morón, ¿de qué depende la recurrencia del aporte de vegetación proveniente de los ríos Escalante y Zulia? Eso es un aporte anual. Sí, creo que se refiere de qué depende esa recurrencia del aporte, ¿no? Sí, de las crecidas, de los tiempos de lluvia, porque son los cuerpos de agua, la circulación del agua es la que transporta ese material, lo Muy bien. empuja.
lo lleva, lo traslada, aun cuando el material más circulante a nivel del cuerpo del lago de Maracaibo es el material que ya está flotante. Solo que el que transportan los ríos alimentan a esas plantaciones flotantes que crecen, que se multiplican en el recinto de las ciénagas de Juan Manuel. Muy bien. El profesor Melvin Hoyer lo saluda, le dice, profesor Morón, mis sinceras felicitaciones por esta excelente presentación que desde el punto de vista geográfico y ambiental aporta mucho conocimiento sobre nuestro lago de Maracaibo. Usted es ejemplo de dedicación, productividad a nuestro gremio. Dios le dé mucha salud por muchos años más. Bueno, muchas gracias, Mary. Caramba, un saludo. Sí. Continuamos entonces. Nelson Luis Chávez nos comenta, nos dice, a ver, tengo primero déjame verificar un momento acá. Ok. Sí, Ángel Romero. Ángel Romero, buenas tardes, profesor Jesús Morón. Excelente presentación, atendiendo los objetivos del desarrollo sostenible que en una oportunidad la ingeniera Joelma pudo abarcar, expuso que la ONU propuso mediante el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible para todos los habitantes. Si nos damos una perspectiva parcial y nos concentramos en el estrecho de Maracaibo, como geodestas, ¿qué podemos abarcar y a qué ente rector acudir para que inicie un monitoreo de la calidad del agua que puede tener un efecto colateral a las comunidades aledañas y así detectar anomalías que afecten la salud de las mismas? Y como profesionales, cómo incluirnos en dichos proyectos de monitoreo. Bastante larga el comentario. Sí, bastante larga. No, realmente el Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, el ICLAN, fue creado para eso. Lamentablemente ha tenido unas disminuciones de efectividad que han repercutido y han reflejado que la evaluación del comportamiento de los cuerpos de agua del sistema Maracaibo no ha tenido la vigilancia, el seguimiento de ciencia que en forma natural exigen estos cuerpos. Hace algún tiempo se ha venido escandalizando mucho, pero siempre se reclama y se culpa primero al petróleo. Sí, también tiene su responsabilidad, pero una responsabilidad que puede ser minimizada fácilmente, porque se pueden utilizar recursos apropiados para ello. Pero la desidia, la falta de decisiones administrativas de nivel nacional, regional y municipal son las que están afectando la calidad de las aguas del estrecho, no del lago, sino del estrecho Maracaibo. Muy bien. Él comenta también que como geodestas, ¿qué podemos, bueno, esta fue resuelto, ¿no? Ya la respondió, pero sobre el tema del desarrollo sostenible, ¿no? Habla sobre que la ONU propuso los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Tiene esto alguna incidencia, digamos, para conectar esta pregunta con el tema de las instituciones? ¿Es una buena oportunidad para buscar recursos o digamos que existe alguna diligencia al respecto sobre los planes de la ONU, el Plano de Desarrollo Sostenible y en el caso específico del lago de Maracaibo? No conozco que exista alguno. Sin embargo, algunas opiniones se han dado
para tratar de acercarse a esa opción de aprovechamiento. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos un sistema de administración muy centralizado. Por ejemplo, la economía, la actividad económica que afecta al lago de Maracaibo, ¿cuál es? La petrolera. Petrolera, básicamente, claro. La petrolera es altamente centralizada a nivel nacional. Entonces, los recursos, ¿te creen que los recursos de la ONU las van a destinar para atender a las debilidades, las fallas, las deficiencias que pueda tener la industria petrolera venezolana? No creo. Los intereses de ese tipo de recursos son otros. Está claro. Ok, continuamos. Nelson Luis Chávez Moya dice, comenta, profesor, ante todo quiero manifestar mi plena satisfacción por tan magistral exposición, muchos puntos aclarados. Tengo dudas. Primero, el verdín entonces es producto de un proceso natural que puede ser contaminante, se encuentra estacionario, es decir, no es una fuente de contaminación determinante del estrecho ni el lago. Esa es la primera pregunta, luego le comento la segunda. No lo es. Es la presencia del verdín, es una presencia natural, cíclica. Hay una recurrencia masiva que se da en el sistema. Lo que molesta es cuando es maloliente, pero cuando es verde, es verde. Yo recuerdo mucho cuando yo me bañaba en la Plaza Buen Maestro. El castigo cuando llegaba a la casa era cuando me revisaban las plantas de los pies. Allí estaba. Si tenía algo verde era porque estuviste en la playa. Entonces allí me venía un reclamo familiar. Claro, es un indicativo. Pero, ¿cómo lo mostré en la fotografía que utilicé en la exposición? Mientras el verdín sea masivo, pero no maloliente, el verdín no molesta, no incomoda a la población que vive en ella. Correcto. Es posible que le incomode al extraño, al que no vive en ella. Ese sí. Ok, seguimos entonces. La segunda pregunta que plantea Nelson es, ¿alguna de las plantas de tratamiento de aguas residuales han operado de forma continua en algún momento? Solamente de pruebas. Ok. La tercera pregunta, hoy en día y en una apreciación muy personal, hay un elemento político que busca exacerbar ese amor por la región buscando simpatías y no perseguir tomar acciones determinantes para minimizar realmente la contaminación por basura urbana. Siempre ha Digamos que es un ocurrido, comentario. siempre ha ocurrido eso. Sí, Siempre ha estado presente. Hoy en día hay una campaña vamos a decir así, de capacitación, la están llamando, pero es no para capacitar a la gente a sanear el cuerpo, los cuerpos de agua. No, es capacitar para otras cosas. sí. Continuamos. Nelson Luis Chávez lo felicita nuevamente. El profesor Melvin Hoyer pregunta, ¿es posible jerarquizar el impacto ambiental sobre estos cuerpos de agua de la actividad petrolera y de los desechos producidos por los centros poblacionales? ¿Cuál contaminante es peor? La basura y la descarga de aguas servidas sin tratamiento alguno. Ok. Leonardo Alberto Romero Díaz lo saluda, dice muchísimas gracias, profesor, por tan valiosa información. Nelson Luis Chávez comenta que
se suma a ese anhelo. Confieso que hace necesario un saneamiento político de todos esos organismos de apoyo, que el apoyo sea efectivo. José Napoleón Hernández lo felicita. Felicitaciones, profesor. Excelente presentación. Enrique Abreu, ¿qué aporte hacen las granjas camaroneras de la costa occidental? ¿Aporte de qué tipo? ¿Okay? Las granjas camaroneras tienen una cualidad. Es una actividad que está altamente controlada por la normativa ambiental, no solamente la nacional, sino también la internacional. Anualmente, los granjeros piscícolas de camaroneros reciben delegaciones de sus clientes de exportación que vienen a revisar el cumplimiento de las normas nacionales y la adaptación de los sistemas productivos o de procesamiento del cultivo que están atendiéndose de acuerdo a los recursos y a las recomendaciones de carácter internacional. Por eso es que la actividad camaronera es altamente regulada, tanto repito, por las normas nacionales como por las exigencias de sus clientes internacionales. Correcto. Bueno, continuamos. Dice Santiago Ramos, pregunta, ¿cuál es su opinión sobre un canal de navegación desde el puerto de La Ceiba hasta el Golfo de Venezuela? Canal de navegación de entre La Ceiba y el Golfo de Venezuela existe. No es un canal dragado, sino que es un canal como ruta de navegación en el lago de Maracaibo para que las naves que están circulando o navegando en la zona no tropiecen con las instalaciones petroleras. Ese canal existe. Ok, muy bien. Continuamos. Enrique Abreu. A pesar de que casi no hay operaciones petroleras en la zona, ¿hay presencia de crudo en las costas? Pregunta. En forma natural hay emanaciones de petróleo en lo que llamamos MENE. En forma natural. Ahora, hay también, por supuesto, algunas fugas por el deterioro o vencimiento de los equipos y de las instalaciones que utiliza la industria para la producción. Pero en forma natural existen emanaciones que llamamos MENE. MENE. ¿Sí? Muy bien. María Marcia Linares se reporta desde Bogotá. Lo felicita. Felicitaciones, profesor Morón. Y pregunta, entonces, ¿la sedimentación del lago en parte es por aporte de los ríos y la entrada de agua al Golfo? Por el aporte de los ríos. El sistema del lago Maracaibo, a través del estrecho y de la bahía del Tablazo, descarga sedimentos en el Golfo de Venezuela. No lo hace como un río, pero sí hay momentos del año en que ese tipo de descarga se produce. Y lo que pasa es que la profundidad del Golfo es distinta. A pocos metros ya se alcanza la profundidad de los 10 metros, no de los 3 o 5 metros que tiene la bahía y el estrecho, que constituyen un freno físico al transporte de los sedimentos cuando se comunican los dos cuerpos de agua. Muy bien. Nelson Luis Chávez comenta, profesor Morón, PDVSA poseía un barco de recolección de crudo derramado en el lago de nombre Olamac, equipado con barreras de recolección que entraban en acción de forma inmediata ante la ocurrencia de un hecho de este tipo. ¿Tiene algún comentario al respecto?
esa infraestructura operativa de PDVSA existe, está anclada en los puertos de Lagunilla y de la Salina, por cuanto han dejado de ser utilizadas. Incluso estaban acompañadas de una flota de helicópteros que hacían un vuelo diario a través de todas las instalaciones, sobrevolando todas las instalaciones para detectar por vía aérea primero alguna mancha que se hubiera, algún evento que hubiera ocurrido y que no estaba detectado por las tripulaciones de las unidades flotantes, navegantes, que circulan entre las instalaciones. Esa infraestructura existe, tanto, pero está están en los garajes actualmente. Ok. Alexis Gutiérrez lo felicita desde Maracaibo. Alexander Lozada, buenas tardes para todas y todos, excelente trabajo y exposición. Mis felicitaciones para usted, profesor. ¿Tiene información si el verdín incide negativamente en la fauna autóctona del lago, del estrecho y de la bahía? No, es un alimento para la fauna acuática. Es un alimento. No es tóxico como tal. Lo que molesta, incomoda es al ser humano la fetidez cuando se concentra. ¿Por qué se concentra y la fetidez la transmite solamente, mayoritariamente, mejor dicho, a lo largo del estrecho? Por cuanto los efectos en los movimientos de marea, de lo que los pescadores nuestros en el lago llaman la entrante y la vaciante, la llenante y la vaciante, hace que por algunos días la cantidad masiva de lenna se queda estancada, y más cuando hay mucho material sólido en las riberas que se impregna de ese verdín, y ahí es cuando entonces muere y se pudre. Eso es lo que está ocurriendo allí. Ok. Enrique Abreu pregunta, ¿en qué condición se encuentra el dragado del canal de navegación del estrecho? ¿Y si seguirá dragando? Hasta ahora tiene ya como 8 o 10 años que no se hace de dragado, de mantenimiento, ¿no? Porque las operaciones navales para el transporte de petróleo sustancialmente disminuyeron. Y segundo, todavía está funcionando el puerto de Maracaibo, y la cantidad, el tipo de embarcación que llega no es de los grandes tanqueros, no alcanza la posibilidad de los grandes tanqueros. Se requiere actualmente, y por lo que hemos visto en algunas informaciones que se transmiten, la industria petrolera que está incorporándose a las actividades en la cuenca petrolífera de Maracaibo está solicitando que se le renueva el mantenimiento al canal de navegación para poder entonces utilizar unidades navales de mayor calado para el transporte de crudo hacia la exportación. Muy bien. No tenemos más preguntas, pero quisiera, profesor, sumarme a las preguntas. Básicamente porque nuestra audiencia no solo se limita a personas de Venezuela, obviamente esta convocatoria llega a mucha gente de otros países que no son necesariamente de Venezuela y conocen la situación. Quisiera saber si existe, es una pregunta quizás fácil, pero quisiera aclararlo para quienes no viven en Venezuela, ¿existe la posibilidad de acceder a datos públicos sobre información del lago vía online, o quienes estén dispuestos o quisieran obtener información para desarrollar algún tipo de investigación o digamos sobre el lago, tener una fuente de datos públicos disponibles actualmente? Como una fuente, vamos a decir así, fija, permanente,
que pueda suministrar información sobre las características del comportamiento de todo el sistema de la depresión, de la depresión Zulia, no está, no existe, ¿no? Sin embargo, hay en una forma, vamos a decir, esporádica, uno puede tener acceso a algunas investigaciones que a través de tesis de grado, de pregrado y de posgrado se han adelantado en nuestras instituciones universitarias, especialmente en la Universidad del Zulia. Pero decir que tenemos una base de información que podamos consultar no está disponible. Incluso algunas de las instituciones de las que mencioné en mi exposición, cuando uno trata de buscar por la vía del internet alguna información, señala, responde, esta página no está disponible, ¿no? Eso ocurre. También quisiera hacer otra pregunta en función de muchos de las personas que siguen Sigma son estudiantes que están en Venezuela. Muchos de ellos quieren desarrollar alguna investigación. ¿Tiene alguna línea de investigación o cómo sumaría a estos estudiantes a la investigación sobre temas del lago? Porque el lago obviamente tiene mucha tela de que cortar, mucha investigación de la que se puede sacar, que los estudiantes pueden aportar. ¿Tiene ellos dónde acudir? ¿Tiene alguna sugerencia al respecto? Sí, se puede acudir al laboratorio de geodesia física y satelital de la Escuela de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia, en la Facultad de Ingeniería, el laboratorio Dr. Melvin Hoyer, que tiene allí una planta de profesores con bastantes orientaciones para investigaciones recientes, fundamentalmente, especialmente, mejor dicho, utilizando las técnicas de satelitales, las técnicas geomáticas que están bastante de moda en la actualidad y muy disponibles y muy entusiasmada la población de investigadores de tratar de seguir utilizando para informarse de las condiciones naturales, reales que tiene el sistema Lago de Maracaibo. Sí, excelente, profesor. No tenemos más preguntas, profesor, entonces solo nos queda agradecerle por su presentación, también a todo el equipo que ha hecho posible este evento, estando atento a cada detalle y finalmente a todos nuestros asistentes por acompañarnos, esperando que haya sido de su completo agrado. Y antes de culminar el webinar, quisiera invitarlos cordialmente a estar atentos a nuestras redes sociales y canal de YouTube para que no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos eventos. Esperando poder volvernos prontos. Me despido de ustedes. Sigan conectados con Sigma, la red global. Un saludo y muchas gracias a todos. Felicidades.